Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Raúl Pérez Gasca. Soy pasante de la carrera de Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica por parte del Instituto Politécnico Nacional de México. Agradezco a la Red Nacional de Estudiantes de Ingeniería Topográfica, Geodésica y Geomática de México por haberme considerado para estos ciclos de conferencia online. Cabe mencionar que esta presentación va dirigida principalmente a los estudiantes de la carrera de ingeniería topográfica, geodésica, geomática o agrimensura, los cuales realmente no nos dan en nuestra formación las bases para hacer un proyecto de edificación. En lo personal, pues sí me costó bastante cuando empecé a trabajar esta parte, porque ahora sí que no conocía ni cómo leer un plano. Entonces, principalmente va dirigido a las personas que, como yo, pues no sabíamos qué se hacía en estos tipos de proyectos. Entrando en la parte del temario, vamos a hablar en una primera parte de los trabajos iniciales del proyecto ejecutivo, posteriormente en las cimentaciones de la edificación y por último una breve explicación de lo que son los montajes de estructura metálica. Antes que nada, pues la precisión en el control topográfico de una obra está determinada por las exigencias planteadas en la elaboración del proyecto y la serie de trabajos ejecutados durante ella. Sundakov define en su libro Trabajos geodésicos en la construcción de obras industriales y altos edificios las precisiones y tolerancias por aplicar en los distintos tipos de obra. A continuación les voy a presentar una tabla en la cual vienen los tipos de trabajos, los errores lineales, error medio angular y las tolerancias en alturas. Esto parece que es una propuesta del autor y en algunas ocasiones se va a considerar tolerancias que ya estén normadas en México. Y decidí meter esta parte porque realmente es un aspecto muy importante. Cuando tú vas a empezar a trabajar, el proyectista normalmente te va a decir lo siguiente, que es responsabilidad del contratista verificar que todo lo que él y todo lo que él plasma en el plano concuerde con la realidad. O sea, uno antes de trabajar o antes de empezar a trabajar ya tiene la responsabilidad de tanto alguna omisión que pudo haber tenido el proyectista. Por eso siempre, normalmente te van a poner este tipo de notas en tus márgenes de tus planos. Y obviamente antes de empezar a trabajar, te deben de entregar los planos que vas a utilizar, sino como para que realmente los revises, ¿no? Y normalmente te dan una vista arquitectónica, una vista estructural, y los cortes por fachada o los cortes longitudinales y transversales de la edificación. Son una serie de archivos que te van a servir a ti para, para poder materializar todo el plano en la realidad. Trabajos iniciales del proyecto. Eh, para que un proyecto llegue bien a su fin, pues debe empezar bien. Entonces, yo lo que recomendaría es, antes de empezar a trabajar, no está por demás checar que el proyecto se adecue a nuestras dimensiones del terreno y para esto se trabaja con ejes. En esta imagen vemos un plano en planta y nos marca los ejes, tanto numéricos como alfabéticos. Estos ejes se colocarán, o por facilidad más bien, se colocan en los linderos del predio, ya sea en los muros del vecino, y si es campo abierto, pues se dejan unas referencias sobre el terreno adyacente al proyecto. Y aquí vemos una imagen del trazado de ejes de proyecto en campo, así que se van marcando y se van identificando para que no se pierda.
Y aquí dejo una nota, dice que la referencia de los ejes de obra en muro o cimentación de edificios vecinos ayuda a evitar la pérdida de los ejes de trazo. La calidad del trabajo topográfico asegura la calidad de la obra y la fácil localización de las referencias proporcionan rapidez a nuestra labor. Esto es muy importante porque normalmente uno en obra, debido a que siempre están cambiando los frentes, a uno se le hace más fácil trabajar con una estación total. Y en ese momento normalmente usas trisección, intersección inversa, resección, dependiendo la marca de la estación. Y antes de empezar a trabajar, no está por demás checar que realmente te cierren las tolerancias tu equipo y verificar con los ejes ya marcados que no haya una discrepancia. Y parte de esto también son los niveles. Normalmente se corre una nivelación de los bancos de nivel y estos bancos de nivel se dejan en los extremos del proyecto por facilidad y para que no se vayan no se pierdan con las excavaciones o con los trabajos que hacen el personal de la obra. Y pues como todos saben, los métodos de nivelación son la nivelación geométrica, trigonométrica y barométrica, pero en obra normalmente se usa los métodos geométricos, que puede ser doble altura de instrumento, ida y vuelta y doble punto de liga. Y en la siguiente parte son el trazo de líneas de corte para conformación de plataforma. Y bueno, posterior a que ya se verificó que realmente el proyecto se adecua a nuestras dimensiones del terreno, pues ahora sí que hay que ver la parte de ir desmontando o ir conformando el terreno a que sea una plataforma, ya sea por relleno o por corte. Y para esto, normalmente lo que hacemos es, con la ayuda de CivilCAD, que es una herramienta, que es un complemento básicamente a AutoCAD, se va a sacar las secciones, el perfil y las secciones para calcular una volumetría. Esto sirve más que nada para las discrepancias que se llevan entre lo que es teórico y lo real. Porque, como todos sabemos, en los proyectos todo es cuestión financiera. Entonces, el contratista de la excavación normalmente va a querer sacar más de lo que se cuantificó. Entonces, es importante hacer una homologación entre lo que dice el contratista y lo que está en realidad. Bueno, para eso primero se hace un levantamiento topográfico, obviamente, de planimetría y altimetría. Se, se hace la triangulación, las curvas de nivel y después se definen las líneas de corte del terreno o la rasante del proyecto. Se coloca el eje de proyecto y se hacen las secciones. Y esta es una sección para un corte de terreno en la estación 0 más 2850. Y aquí nos está diciendo que el corte que nosotros definimos es la línea roja, que se ve aquí. Este es el corte. Y nuestro terreno natural viene por acá. Entonces esto se hace un cálculo y se saca una estimación de la volumetría. Bueno, dentro de los momentos de terracería y estabilización de taludes, los movimientos de tierra son actividades constructivas muy frecuentes en la ejecución de la infraestructura vial, en el desarrollo urbano, social e industrial del país. Estas actividades son de la competencia de los profesionales de la construcción y en especial de los ingenieros topógrafos. Por tal razón deben ser estudiados para ser capaces de diseñar y construir con eficiencia tales trabajos. En general, los movimientos de tierra son aquellas acciones que realiza el hombre para variar o modificar la topografía de un área, faja o zona, con vista a adaptarla al proyecto previamente confeccionados, generalmente de forma mecanizada mediante el empleo de maquinarias diseñadas especialmente con esta finalidad. Y aquí tenemos un isométrico de una plataforma. Por ejemplo, estos son los taludes.
el área útil que se va a trabajar y ya. Otra parte importante que nosotros cumplimos dentro de la obra, además de dar trazo y nivel del proyecto, es el monitoreo de riesgos. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito que son sobre taludes y así que los taludes se definen desde el proyecto, ya vienen los cortes que se deben de hacer, pero la mecánica de suelos se supone que te da los criterios, pero no siempre es muy acertada su información, o bueno, en mi poca experiencia, ha fallado un poco. Entonces hay que tener un monitoreo de los taludes que traemos, porque hay ocasiones que por la misma dinámica del talud tiende a sentarse o a desplazarse. Y en ese caso se utilizan pues anclajes, eh, placas para los anclajes, sistema de troquelado, sistema de lanzado de concreto. Entonces aquí vemos una imagen de un sistema de contención de talud basado en concreto lanzado, anclajes y troquelado. El trabajo del profesional de topografía en la conformación y estabilización de taludes consiste en dar cotas y trazos del mismo, y cabe mencionar que se deben de considerar mínimamente 7 centímetros de lanzado a lo que se traza, y además cuando el terreno así lo requiera en el monitoreo de los mismos por las fuerzas de empuje y asentamiento que en ocasiones sufren. Para su aseguramiento se hace el trazo del centro de las anclas donde el perforista hará las perforaciones, valga la redundancia, y eso se hace a partir de un plano que proporciona el director responsable de obra o el encargado del proyecto. Aquí se ven unas imágenes donde está la perforación de los barrenos para la colocación de los torones y las anclas. Esto puede hacer mediante ese dispositivo hechizo que hacen, otra máquina que le llaman track. Entonces ya depende así que del perforista de acuerdo a las necesidades del proyecto. Continuando con nuestro temario, hablaremos de las cimentaciones. Normalmente las cimentaciones se clasifican en superficiales y profundas. Las cimentaciones profundas permiten transmitir la carga de la edificación a los sustratos aptos y resistentes del suelo cuando no es posible la construcción del edificio mediante una cimentación superficial debido a las características del terreno o a requerimientos técnicos de la construcción. Edificios sobre agua, en estructuras sometidas a esfuerzos, etc. Estos tipos de cimentaciones a su vez se clasifican en cimentaciones por sustitución o perforación de pilas. Para llevar a cabo este tipo de cimentación es necesario la excavación previa del terreno, por lo que es necesario llevar a cabo estudios geológicos y técnicos previo con el fin de conocer las características del suelo y de la estructura que va a sostener. Las cimentaciones por flotación se sustentan en el principio que postuló Arquímedes. Según en él, los cuerpos que se sumergen en algún líquido estático van a experimentar un empuje vertical ascendente idéntico al peso del volumen del líquido que les es desalojado. Por esta razón es importante que se prevea en estas construcciones que los impermeables se ejecuten de forma perfecta, haciendo el cálculo de la reacción al empuje ascendente vertical, esto con la finalidad de evitar que se hunda o se voltee la estructura. Y por último, la cimentación con pilotes. El sistema por pilotaje o pilote es uno de los diferentes tipos de cimentaciones de tipo puntual que se instala en el terreno por medio de diferentes técnicas con el fin de buscar el estrato del suelo que se caracteriza por soportar las cargas que le transmiten. Aquí vemos una imagen donde nos muestra la perforación de pilas y el hincado de pilotes. La única diferencia entre ellos dos es que en la perforación o en la cimentación por pilotes se empuja ya sea la viga o o el elemento del pilote se introduce mecánicamente, y en las pilas se hace previamente una perforación, se coloca un armado y después se le adhiere concreto. Entonces son perforaciones en sitio o colados en sitio.
Las pilas de cimentación, replanteo de referencias para perforación, monitoreo de profundidad para hincado de pila y niveles de colador. Como vimos previamente, los sistemas de cimentaciones profundas sirven principalmente para el manejo del suelo que recibirá a la construcción. En este caso, solo hablaremos de pilas de cimentación, las que son excavadas en sitio, y de los trabajos topográficos que se deben realizar para su materialización. En primer lugar, se debe procurar que el suelo donde se colocará la perforadora esté lo más nivelado posible, y posterior a esto se hace el trazo del centro de la pila. Además, se dejan referencias de los paños de la misma para que el personal de maniobra coloque las perforadoras en el sitio correcto, y se les deja un nivel, ya sea en un muro, en una varilla o una referencia, para que puedan verificar la profundidad. Y pues aquí vemos lo que es el centrado de la perforadora, nuestro nivel de referencia, una referencia al paño y la otra referencia. Y pues aquí se ve cómo está el maniobrista nivelando la perforadora, bueno, más bien plomeando la perforadora para que se vaya vertical la perforación. Después del trazado de la pila, se monitorea la profundidad de la perforación por medio de una cinta métrica con un peso en la punta, cuidando que baje lo más verticalmente posible, ya que en ocasiones existen obstáculos que evitan la medida real. Cuando se llega a la profundidad indicada en el proyecto, se procede al hincado del armado de varilla. Después se hace el colado en sitio del mismo modo, se verifica la altura del concreto, procurando que solo queden máximo 50 centímetros para el descabezado de pila. Estos 50 centímetros son los que en este proyecto en el que estoy, pues son los que dan, pero realmente a veces varía. Dicen, no, o sea, es que dependiendo del subsuelo, te pueden decir que es 1 metro o 20 centímetros, dependiendo. Bueno, aquí se ve lo que es una perforación de una pila y el hincado del armado de acero. Aquí se está monitoreando el nivel de colado de la pila y una perspectiva de la ingeniería topográfica aplicada en la construcción de edificaciones. Aquí vemos al perforista con el track haciendo las perforaciones, movimiento de terracería y las cimentaciones expuestas, cimentaciones superficiales y el trazado de dados y anclajes para desplante de estructura. Se considera cimentación superficial cuando se tiene entre 50 centímetros y 4 metros de profundidad, y cuando las tensiones admisibles de las diferentes capas del terreno que se hallan hasta esta cota permiten apoyar el edificio en forma directa sin provocar asentamientos excesivos de la estructura que puedan afectar la funcionalidad de la estructura. De no ser así, se harán las cimentaciones profundas. Y cabe resaltar que las cimentaciones superficiales se pueden clasificar en zapatas, losas y cajones. En este caso solamente hablaremos de las zapatas y en específico de las zapatas aisladas. Y coloquialmente se conoce como dados de cimentación a las zapatas aisladas que tienen una altura superior a medio metro, y su forma depende del proyecto, ya puede ser cuadrada, rectangular o hexagonal. Aquí tenemos un ejemplo de un dado de sección cuadrada y en isométrico, y unos dados en sección hexagonal. Esto también depende básicamente del proyectista, y nuestra tarea simplemente es replantear ese trazo en campo y dar las cotas para sus colados. Y por otra parte, los anclajes sirven para garantizar la estabilidad y firmeza, ya sea temporal o permanente, según el caso, en la estructura. Por lo general, los anclajes de cementación son cuadrados y diseñados para soportar un determinado estado de tensión y esfuerzo para cualquier tipo de estructura o elementos de acero que se requieran. Estas anclas para estructura están fabricadas normalmente de acero, usualmente con redondo sólido de entre 1/4 a 2 pulgadas en un acero A36, o en su defecto con pernos especialmente diseñados para este propósito. Aquí se nos muestra lo que es un anclaje, que realmente es una sección de acero en la cual se colocan estos tipos de escuadras para que se sujeten bien al, al terreno, y normalmente se encuentran así en campo, en proyecto ya terminado, se ven así. Después de que se ha terminado de armar el dado y colocado
las anclas, se revisa la posición y nivel de las mismas, ya que según la norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras metálicas, se permite hasta un 16 de pulgada, o sea, 1.5 milímetros de sobrebarranación en la placa base. Y estas sobrebarrenaciones desde taller y en campo no se pueden hacer sobrebarrenaciones. Entonces, si un ancla queda torcida o movida, pues realmente lo que procedería sería a la demolición del dado y volver a hacer ese trabajo. Aquí podemos ver el trazo de un dado de cementación sobre una pila. Aquí está una plantilla y aquí están los paños del dado, los ejes, y con estos ejes los encargados de hacer el armado del dado y colocan ellos las anclas, pero no está de más nosotros darle una checada con el equipo y tomando en consideración la, lo que nos dice la norma, que se permite hasta un 1.5 milímetros de desfase entre las anclas. Esto realmente es muy importante porque, como les mencioné, si hay una diferencia mayor a eso, realmente lo que procedería sería tratar de alinearlas o, si no se puede, realmente tendría que demoler el dado y volver a hacer el trabajo. Y ya por último vamos a hablar del montaje de estructura metálica y el montaje, alineación y plomeo de columnas metálicas. Antes que nada, pues una estructura es un conjunto de elementos unidos entre sí, capaces de soportar las fuerzas que actúan sobre ella con el objeto de conservar su forma. Las estructuras metálicas son elementos constructivos que están hechas de acero, el cual es un componente muy comúnmente usado en la construcción, ya que proporciona la rigidez adecuada a todas las partes que conforman el edificio. Ofrecen una mejor flexión y compresión, lo que resulta en una construcción más ligera, económica y rápida, por lo cual ha sido preferida por encima del concreto. Ya que el montaje de estructuras metálicas es muy dinámico y demanda mucha organización, orden y recursos de manera inmediata, puede presentar ciertas complicaciones cuando existe algún error de tolerancia o modificaciones. Por ese motivo, la topografía es de vital importancia para que las actividades se efectúen en tiempo y forma, por lo que deben de estar garantizado que la planimetría y la altimetría de los elementos constructivos de las estructuras cumplan con los criterios o en su defecto estén dentro de las tolerancias para este fin. Y después de haber hecho el trazo el colado más bien del dado, se coloca a un nivel de, donde se sentará la placa base y ese nivel se ajusta para que todas las anclas tengan el mismo nivel. Posterior a esto se hace la colocación de la columna metálica, la primera parte de la columna metálica sobre los anclajes por medio de la placa base. La placa base es esta parte que se ve aquí y ya trae los barrenos para que encajen perfectamente con estos anclajes. Y aquí vemos cómo ya está la columna metálica montada sobre las anclas y aquí en una ampliación se ve que está bien colocada y bien asegurada. Y también observamos cómo sobresale la cuerda sobre la tuerca sujetadora. Esta cuerda sobrante debe ser mayor a 1 centímetro. ¿Por qué? En primera, porque así lo indica la norma, para asegurar que no se cabecee ese elemento estructural. Y para el montaje de la segunda etapa de la estructura, realmente ya no es tan complicado. Lo más complicado fue la cimentación. A partir de aquí solamente hay que cuidar la alineación y el plomeo de la estructura. Y pues, en primera instancia lo que se hace es, para el montaje, se nivela el elemento, se coloca al nivel de proyecto, después se plomea en una dirección, ya sea norte-sur, y posteriormente en la dirección este-oeste.
Después de que se coloca todas las columnas y se colocan las vigas principales, eso se le llama marco, se le hace una revisión al marco de la estructura. ¿Por qué? Porque normalmente cuando después de que soldan la pieza, bueno, en este caso era estructura soldado, después de que se solda la pieza, dependiendo el soldador, puede llegar a torcer un poco la estructura. Entonces se le hace una revisión y si hay necesidad de ajustes, pues se le comunica al personal de estructura y obviamente se hacen los ajustes requeridos. Y para las consideraciones de tolerancia en plomeo de estructura metálica, de acuerdo con la norma técnica complementaria para diseño y construcción de estructuras, se considerará que cada una de las piezas que componen una estructura está correctamente plomeada, nivelada y alineada si la tangente del ángulo que forma la recta que une los extremos de la pieza con el eje de proyecto no excede de 1/500 en vigas teóricamente horizontales. Es suficiente revisar que las proyecciones vertical y horizontal de su eje satisfacen la condición anterior. ¿Esto qué quiere decir? Para pronto, que de punta a punta de la estructura no debe haber un desplome mayor a esta fracción, que es 1/500. Y normalmente, pues a una altura de 60 metros más o menos son como 12 centímetros, pero en campo 12 centímetros es demasiado. Entonces, en el proyecto en el que estoy, consideramos 2 centímetros de desplome permisible en toda la estructura. Y, y esto sí es importante aclararlo, que el desplazamiento del eje de columna adyacente al cubo de elevadores, medido con respecto al eje teórico, no es mayor a 25 milímetros en ningún punto de los primeros 20 pisos, y arriba de este nivel el desplazamiento puede aumentar 1 milímetro por cada piso adicional hasta un máximo de 50 milímetros. El desplazamiento de eje de columna exterior medido con respecto al eje teórico no es mayor a 25 milímetros hacia afuera del edificio ni 50 milímetros hacia adentro, en ningún punto de los primeros 20 pisos. Arriba de este nivel, los límites anteriores pueden aumentar en 1.5 milímetros por cada piso adicional, pero no debe exceder en total de 50 milímetros hacia afuera ni 75 milímetros hacia adentro del edificio. ¿Esto por qué? Porque la estructura realmente lo que soporta es el centro del edificio, pero si hay este tipo o si estas tolerancias se superan, puede llegar a haber una falla estructural. Y, y antes bueno, para llegar por último, nos indica, o yo les hago la recomendación, de que no se colocarán remaches, pernos ni soldadura permanente hasta que la parte de la estructura que quede rigidizada por ello esté alineada y plomeada. Esto es importante porque a veces los contratistas lo que quieren es avance y ya tú les indicas, ¿sabes qué? Pues ya está, se hace un protocolo, te lo reciben, pero y por algún X o Y razón le pegan a una columna, se llega a torcer, se llega a mover por la soldadura, lo que sea, y a final de cuentas el responsable es el profesional de topografía. Entonces, antes de que termine una etapa, se da una checada final y se procede a hacer una formalización. Y obviamente si hay que corregir algo, se indica en el momento, se anota en bitácora y pues se hacen las correcciones. Para el trazo de vigas de secundarias en fosas, elevadores y escaleras, las vigas secundarias sirven para dar mayor rigidez a la estructura, además funcionan para soportar las cargas a las que están sometida el edificio o a las que va a estar sometida el edificio. A esto me refiero con carga vivas, las cargas inertes a la estructura, o las losas o demás. Y en las vigas que están adyacentes al paño teórico de los fosos de elevadores y escaleras se debe asegurar que se mantenga la verticalidad en cada entrepiso, ya que normalmente las especificaciones de los elevadores permiten hasta 2 centímetros de ajuste en toda la vertical. Y aquí se observa la revisión de la vertical de los paños de los fosos de elevador o huecos en losa para elevadores y escaleras. Y acá en otra perspectiva. Y pues muchas gracias por su atención y pues pasamos a lo que son las preguntas.